Buenos días, jóvenes. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí o no? ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, sale, vale. Ok, vamos a comenzar a hablar de una glándula muy importante que está localizada dentro de la cavidad abdominal. Se sabe que el hígado, y después en orden, después de comparado con la piel, pues es el órgano más grande después de la piel. Ustedes no sé si ya estaban enterados, pero la piel es el órgano más largo o más grande más bien de todo nuestro cuerpo. Es una glándula, ¿sí? Que pesa aproximadamente 1,5 kilos, ¿sí? Puede llegar hasta pesar hasta los 2 kilos en algunas personas, pero en promedio pesa más o menos 1,5 kilos, ¿no? No sé si ya en la asignatura de bioquímica han comentado, pero prácticamente el hígado pues es como un laboratorio, es el laboratorio prácticamente de nuestro cuerpo, porque a través de, o más bien a él, ¿sí? Al hígado van a llegar prácticamente todas las sustancias, todos los nutrientes, a excepción de los lípidos, las grasas, ¿sí? Van a llegar todas las sustancias que se absorben a través del tubo digestivo. Y bueno, ¿y para qué van a llegar al hígado? Para que ahí se puedan realizar los diferentes mecanismos bioquímicos que yo sé que ustedes conocen un poco más que yo en ese aspecto, en el área de la bioquímica, para que se lleve a cabo, obviamente, la absorción más adecuada de esos nutrientes, ¿sí? A través de todo lo que es el torrente sanguíneo, ¿no? En la etapa embrionaria, en la etapa durante la estancia de nosotros en la panza de la mamá, pues en el feto también tiene una función hematopoyética parecida o similar a la que tiene el vaso, ¿no? Que es la producción de estas células formes de la sangre, ¿no? Acuérdense que en el caso del bebé, el hígado no realiza las funciones porque todas las funciones de absorción, de eliminación, se dan gracias a la relación que hay con la mamá. Entonces, en el caso del bebé o el feto que está dentro de la cavidad abdominal de la mamá, pues tiene una función hematopoyética. También sirve para almacenar una sustancia que se llama glucógeno, que probablemente ustedes también ya la conocen un poquito, que tiene que ver con la producción de glucosa, ¿sí? A través de mecanismos como la glucogénesis, ¿sí? Tiene que ver en la producción de esta glucosa que se va a producir para llevar evidentemente esta azúcar, esta energía a través de la insulina, pues llevarla a prácticamente distribuirla en todas las estructuras del cuerpo que necesiten de esta energía, que en este caso es la glucosa, ¿no? El azúcar, que es energía. Otra función también muy importante que tiene es que en los ácidos hepáticos, o en los globulillos hepáticos, pues se produce también una sustancia que es los ácidos biliares, se produce la bilis, ¿sí? La cual es de suma importancia para realizar el proceso del desdoblamiento. No sé si han escuchado el término de emulsificación de las grasas, cuando los alimentos llegan a la segunda porción del duodeno, perdón, llegan a la segunda porción del duodeno, se, se secreta estos ácidos biliares y entonces estos ácidos biliares lo que hacen es que desdoblan prácticamente todos los nutrientes para que puedan ser absorbidos de una mejor manera a través del tubo digestivo, y ya después del tubo digestivo se van al torrente sanguíneo a través del sistema porta y van al hígado, ¿no? Entonces es una importante el hígado productor, en este caso de la bilis. ¿Dónde está localizado el hígado? El hígado está localizado, si recordamos los cuadrantes, ¿sí? Hacemos una cruz aquí, un signo de más, dividimos, está localizado en el cuadrante superior derecho,
¿sí? Prácticamente, específicamente, está localizado en el hipocondrio derecho, ¿sí? Se extiende hasta, perdón, el epigastrio, ¿sí? Y muchas veces el lóbulo izquierdo, ¿sí? Del hígado puede llegar hasta el hipocondrio izquierdo, ¿sí? Inclusive hay algunas ocasiones, acá si se acuerdan, acá está el vaso, en algunas ocasiones el lóbulo izquierdo del hígado puede llegar hasta por arriba del vaso, ¿sí? Entonces, muchas veces no llega al hipocondrio izquierdo, a veces se termina, ¿sí? El lóbulo izquierdo más o menos a este nivel, pero en otras ocasiones van a encontrar que el hipocondrio izquierdo, el lóbulo izquierdo se puede prolongar prácticamente hasta el hipocondrio izquierdo. Sabemos que está por debajo del diafragma, ¿sí? Debajo del diafragma, está dentro de la cavidad abdominal, ¿sí? Está por encima del duodeno, ¿sí? Y por debajo está el estómago, ¿sí? Si ven la relación que hay, ahorita vamos a ver las impresiones que forman algunos órganos en la cara visceral del hígado. Entonces, el hígado es un órgano que se puede palpar, no tan fácilmente, pero sí puede palparse, debido a que tiene unos movimientos, ¿sí? Que se llaman o se proyectan en una imagen como esta que se llaman reflexiones. ¿Qué es la reflexión? Pues es simple y sencillamente el espacio, ¿sí? O la capacidad que tiene de moverse una víscera, ¿sí? Sobre todo, en este caso es por los movimientos respiratorios. Ustedes ya saben que cuando los pulmones se llenan de aire, ¿sí? El diafragma se contrae y los pulmones se hinchan, se inflan y entonces la cavidad torácica se ensancha y eso hace que los pulmones empujen hacia parte de abajo, ¿sí? Empujen hacia abajo al hígado. A eso se le llama reflexión. Vean, en una posición normal está aquí. Cuando hay una inspiración, o sea, cuando entra el aire a los pulmones empujan el hígado y entonces tiende a bajar un poquito por debajo del reborde costal, ¿sí? A ese movimiento que realiza el hígado se le llama reflexión. ¿Y por qué es importante? Porque al momento de que nosotros estamos explorando, cuando nosotros estamos revisando a una persona y estamos haciendo la exploración de hígado, pues le pedimos al paciente haga una inspiración, ¿sí? Forzada, o sea, que entre el aire y eso nos va a permitir a nosotros palpar uno de los bordes, ¿sí? El borde anterior, palpar uno de los bordes del hígado mediante un movimiento, en este caso de las manos, ¿no? Entonces, por eso es importante estos movimientos de reflexión que tiene el hígado, ¿sí? Para poder ayudarnos a la palpación. Entonces, más o menos, el hígado está protegido por la caja torácica, lo protege la caja torácica y obviamente cuando se da el movimiento del hígado, tiende a una pequeña parte nada más estar fuera de la caja torácica. Si comparamos la consistencia del hígado con la consistencia del vaso, ¿sí? El vaso es mucho más lábil, ¿sí? Mucho más fácilmente se puede lesionar a diferencia del hígado. El hígado no tan fácilmente se puede lastimar como el vaso en un momento dado. Entonces el vaso es más vulnerable comparado con el hígado, ¿no? El hígado va a tener dos caras, ¿sí? Prácticamente tiene una cara diafragmática que es igual a la del vaso, es la que mira hacia el diafragma, que es esta que tenemos aquí, ¿sí? Por arriba. Y una cara visceral, que es esta que tenemos aquí, que es donde entra, donde específicamente está el hilio hepático, que es a través donde entran ciertas estructuras que ahorita la vamos a comentar. Y tiene un borde, que es todo este borde, ¿sí? Que se llama borde inferior. Entonces, la carga diafragmática del hígado, ¿sí? No es es prácticamente lisa, comparada igual como la del vaso, solamente que tiene unas ligeras o unas pequeñas inserciones de unos ligamentos que ahorita los vamos a comentar, pero en general, si se dan cuenta, vean, este es el hígado, ¿sí?
y esta sería su cara diafragmática. Se llama cara diafragmática porque es la que está en relación con el diafragma, ¿sí? Toda esta sería su cara diafragmática. Es la que forma la cúpula. Debido a esta cúpula, principalmente del lóbulo derecho, es por eso que hay un cierto desnivel, ¿sí? En la cúpula diafragmática, porque el hígado empuja ligeramente del lado derecho, empuja ligeramente hacia arriba al diafragma, ¿no? Tiene unos espacios, ¿sí? Unos espacios que son los que le permiten hasta cierto punto tener esa capacidad de moverse, ¿sí? Si no tuviera esos pequeños espacios entre un órgano y otro, si no tuviera estos espacios, pues obviamente no hubiera esa capacidad tanto de moverse en los movimientos o la reflexión que tiene el hígado. La presencia de hay líquido que se llama líquido peritoneal, que es en pequeña cantidad y lo que permite es, pues le permite que evite un sobrecalentamiento o una fricción importante entre cada una de las vísceras. Entonces, hay un espacio, ¿sí? Entre el hígado y el riñón, ¿sí? Que se llama receso hepato-renal. Aquí tenemos el receso hepato-renal, es el espacio que hay entre el hígado y el riñón derecho. Acuérdense que en el caso del riñón izquierdo, pues no llega hasta allá, entonces no hay un espacio o un receso hepato-renal. Por ahí lo van a encontrar en su libro como bolsa de Morrison. No, aquí me faltó una ahí. Es bolsa de Morrison. Ya pocas veces se conoce como eso. ¿Por qué? Porque si yo les hablo de un receso hepato-renal, pues evidentemente es fácil ubicar que hay alguna relación con el hígado y con el riñón, ¿no? Entonces es más fácil ubicar en un momento dado. Hay otro espacio, otro receso que se llama receso subfrénico. El receso subfrénico es este que tenemos aquí, miren, está entre el hígado, ¿sí? Entre el hígado y prácticamente la pared abdominal, la pared anterior, ¿sí? Que es la que está hacia adelante en este caso del hígado. Entonces, entre la pared abdominal y el hígado, ¿sí? Hay este espacio que se llama receso subfrénico, ¿sí? Y son espacios importantes porque ahí también inclusive en el estudio de la estructura del hígado, ¿sí? Cuando hacen un ultrasonido, cuando hacen un estudio tomográfico, cuando hay líquido libre dentro de la cavidad abdominal, cuando hay una lesión, cuando hay sangre, cuando hay una hemorragia dentro de la cavidad abdominal, bueno, en estos espacios, principalmente en el hepato renal, en el receso hepato renal, es donde puede llegar a acumularse líquido o agua o sangre o pus inclusive. Y ahí obviamente pues es una situación anormal, ¿no? Entonces, por eso son importantes estos espacios. En su cara diafragmática también tiene una zona o una área que ahorita la vamos a observar que se llama área desnuda del hígado. ¿Qué es eso? Es una zona que más o menos está en este nivel. Miren, si seguimos toda la cara diafragmática, esta es la cara diafragmática, ¿sí? En la parte posterior, una ligera parte en la parte posterior del hígado, ¿sí? Hay una zona que está desprovista, o sea, que no tiene esa capa ni ese mesotelio que recubre al hígado, ¿sí? Y entonces está prácticamente desnudo, no tiene una cobertura. Entonces a esa zona se le llama zona desnuda del hígado. Aquí podemos ver un corte sagital, ¿sí? De una tomografía. Prácticamente esta imagen es una imagen real comparada con este dibujo, con esta ilustración. Aquí está el hígado, está el riñón del lado derecho, ¿sí? Vean el espacio hepatorrenal. Obviamente, vean, no se ve como en el dibujito, ¿verdad? Este es el espacio hepatorrenal y acá al frente, en la región anterior, estaría el espacio subfrénico. Esto es parte de intestino grueso. Esto que tiene aquí, acuérdense que lo negro es aire, ¿sí? Esto es parte del intestino grueso. Esto es pulmón, ¿sí? Cómo se ve lleno de aire, ¿no? Entonces, más o menos así se observa una tomografía o con un corte sagital, en este caso de la estructura del cuerpo. La cara diafragmática, dijimos que era pues prácticamente lisa. Si la observan, vean, está muy lisa, ¿sí? A excepción que tiene o que presta esta cara diafragmática, presta inserción a unos ligamentos muy importantes.
que le van a permitir el soporte, ¿sí? Del hígado, o que esté sostenido el hígado hacia con el diafragma. Acuérdense que el diafragma está en esta posición. Entonces, hay un ligamento muy importante que se llama ligamento falciforme, que es este que tenemos aquí en el centro. Este ligamento falciforme va a dividir al hígado en dos lóbulos, ¿sí? De manera anatómica, no de manera funcional. O sea, a simple vista los va a dividir en dos lóbulos, en un lóbulo derecho, grande, y en un lóbulo izquierdo que tiende a ser regularmente más pequeño. Entonces, el ligamento falciforme es el principal medio de sostén del hígado con el diafragma. Se ayuda de otros ligamentos, ¿sí? Que se llaman ligamento coronario, que es uno que tenemos hacia la parte posterior, ¿sí? Se llama ligamento coronario porque corre prácticamente del lóbulo derecho al lóbulo izquierdo, hace un recorrido de esta manera, ¿sí? Es este que tenemos aquí, como una corona, por eso se llama ligamento coronario, para terminar en la formación de unos ligamentos que se llaman ligamentos triangulares, ¿sí? Que terminan en las puntas. Este es el del lado izquierdo y el del lado derecho termina evidentemente en el lado derecho. Y entre estos ligamentos, entre el ligamento coronario, ¿sí? Y el ligamento falciforme, en la parte posterior, esta parte de aquí que ustedes observan es parte de la zona desnuda del hígado, ¿sí? Entonces, si por ahí les preguntan, ¿son los medios de soporte o medios de sostén del hígado? Pues la respuesta sería el ligamento coronario, ligamento falciforme y ligamentos triangulares, ¿sí? Si les preguntan cuál es el ligamento que divide al hígado en dos lóbulos, pues sería la respuesta el ligamento falciforme, ¿sí? Y aquí podemos observar, vean, ligamento falciforme, ¿sí? Ligamento coronario, para formar el ligamento triangular del lado izquierdo y lado derecho. Entonces, mediante estos ligamentos, el hígado va a estar suspendido al diafragma, ¿sí? Y va a evitar que el hígado caiga fácilmente. Se va a mover el hígado, obviamente, a medida que el diafragma se contraiga o se relaje en un momento dado. Y también de acuerdo a la insuflación o que los pulmones se inflen, se llenen de aire o se desinflen en un momento dado. Entonces, pero pues va a estar suspendido por estos medios de soporte. En la cara visceral, que es más característica del hígado y que tiene más estructuras o que tiene más impresiones, yo creo que sí recuerdan ese término de las impresiones, que pues son pequeñas cicatrices o huellas que dejan otras estructuras en otros órganos. Bueno, si le damos un giro de 180 grados al hígado y lo vemos en su cara inferior, sigo en su cara visceral, que es esta, vamos a observar que este es el lóbulo derecho completo y este es el lóbulo izquierdo, ¿verdad? ¿Sí? Y en el centro se supone que está el ligamento falciforme, pero por la parte superior o por la cara diafragmática, ¿no? En la cara visceral vamos a encontrar una estructura muy interesante que tiene forma de H. Si se dan cuenta, vean, aquí es una línea, aquí es otra línea y aquí es otra línea. Y eso forman una H. Aquí tenemos dos fisuras sagitales, una derecha y una izquierda. Y tenemos una fisura transversal, que es esta que está aquí. Entonces, entre estas tres van a formar esa H y le van a dar una división más anatómica todavía a la cara, a cara visceral del hígado, ¿sí? Que van a pasar de ser dos lóbulos, ¿sí? A pasar a ser cuatro lóbulos, ¿sí? Si se dan cuenta, en la cara diafragmática solamente identificamos dos lóbulos. Aquí en la cara visceral, gracias a estas fisuras, ¿sí? Vamos a identificar cuatro lóbulos, ¿sí? Hacia adelante el lóbulo cuadrado y hacia atrás el lóbulo caudado, el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho, ¿sí? El día que tengan oportunidad de ver un hígado, cuando tengan oportunidad de ver ahí en el anfiteatro, van a verlo, van a voltear y prácticamente se ve, esta es la imagen real como se ve, en este caso, el hígado en su cara visceral, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante estas fisuras? Bueno, estas fisuras son importantes. Aquí les decía, miren, este es el lóbulo derecho completito y este es el lóbulo izquierdo. ¿Por qué son importantes estas estructuras? ¿Por qué? Porque a través de estas fisuras, ¿sí? A través de estos pequeños caminos,
se van a distribuir algunas estructuras que son importantes para el funcionamiento del hígado. Acuérdense que el hígado, al igual que los pulmones, también tiene una irrigación funcional y tiene una irrigación propia, ¿sí? Necesita de arterias y de venas para poder realizar su función, pero también necesita de arterias y venas para poder vivir, ¿sí? Entonces, en el lóbulo caudado, ¿sí? En la parte posterior, esta es la parte posterior, tenemos una impresión importante que se llama surco para la vena cava inferior. O sea, a través de este pequeño surco pasa la vena cava inferior y esta vena cava inferior es la que va hacia la parte de arriba, perfora el diafragma y va y desemboca en la aurícula derecha. Entonces, es una impresión muy importante, en este caso, en el hígado. Tenemos, ¿sí? En la fisura sagital del lado izquierdo, ¿sí? En la parte anterior también tenemos un vestigio o un ligamento que se llama ligamento venoso. Acuérdense que este ligamento venoso en la etapa embrionaria es el que hace que esté conectado a través, en este caso, de la placenta, ¿sí? Porque en el bebé este hígado no está funcionando como debe ser, entonces tiene que haber como una especie de camino alterno y este se llama ligamento venoso. Y ya que nacemos, se oblitera, o sea, se cierra este conducto en el caso de la comunicación materno-fetal, se cierra y se forma un vestigio que se llama ligamento venoso, ¿sí? Hacia la parte anterior, ¿sí? Tenemos del lado derecho una fosa que se llama fosa vesicular o fosita de la vesícula. ¿Qué es ahí? Bueno, es donde está acostada, ¿sí? O donde se asienta, en este caso, la vesícula biliar. Y hacia el lado izquierdo de la vesícula biliar tenemos otro vestigio que se llama ligamento redondo, ¿sí? Que es este que tenemos aquí, que es un vestigio específicamente de la vena umbilical, que es la que va directamente conectada con la placenta. Así como todas las vísceras de nuestro cuerpo, el hígado también tiene un hilio hepático. Acuérdense que la palabra hilio, cuando hablamos de hilio, nos referimos a esa zona a través de la cual entran y salen estructuras que le van a dar funcionamiento a un órgano. Bueno, en este caso, en el hilio hepático que se encuentra específicamente en la fisura transversa, vean, esta es la fisura transversa, está localizado el hilo hepático, hay una estructura muy importante que se llama triada portal, ¿sí? La triada portal es esa estructura, ¿sí? Que viene del sistema porta o que forma el sistema porta y que entra al hígado para que el hígado pueda realizar su función de esos nutrientes que vienen a través del sistema porta y los pueda desdoblar y los pueda almacenar o los pueda eliminar o los pueda mandar a las diferentes partes del cuerpo para que puedan ser absorbidos. Como un medicamento, cuando nosotros introducimos un medicamento, tiene que llegar al hígado este medicamento para que este medicamento pueda ser desdoblado y fácilmente pueda ser absorbido. Entonces, ahí en esa zona está la triada portal. ¿Y qué estructuras hay en esta triada portal o quiénes forman esta triada portal? Bueno, la triada portal, ojo, está formada por la vena hepática porta, vena porta hepática, arteria hepática y conductos biliares. Esas son las tres estructuras que van a formar la triada portal, que ahorita también igual más adelante lo vamos a comentar, pero es la vena porta, la arteria hepática común y el conducto biliar. Acuérdense que es arteria hepática común porque cuando pasa esta zona de un triángulo que hay por ahí en ese espacio, ya se divide en arteria hepática derecha y arteria hepática izquierda. Entonces es hepática común, porta y conducto biliar. Entonces, y tiene algunas impresiones importantes, ¿sí? Para lo que en este caso es el estómago, el riñón del lado izquierdo, ¿sí? Ahorita vamos a ver las diferentes impresiones que tiene. Entonces, los lóbulos del hígado en la cara visceral se van a dividir entonces en 4, anatómicamente hablando. Lóbulo caudado, que va hacia atrás, lóbulo cuadrado, que va hacia adelante, lóbulo izquierdo y lóbulo derecho, ¿sí? Se llama lóbulo caudado no porque va hacia la cola, sino porque termina como una puntita y por eso le llaman ahí lóbulo caudado. Les comentaba la triada portal, ¿sí?
La arteria portal está formada por la arteria hepática común, el conducto biliar y la vena porta que está aquí arriba, ¿sí? Que está por la parte posterior. No sé si recuerden por ahí que hablamos en su momento de un ligamento que se llamaba ligamento hepatodenal. El ligamento hepatodenal, ¿sí? Como pueden observar aquí en la imagen, vean, si recuerdan la curvatura menor del estómago, de aquí al hígado se extiende una estructura que se llama aumento menor, ¿sí? Y toda la curvatura mayor del estómago se distiende otra estructura que se llama aumento mayor, ¿sí? Que el aumento mayor es el que les decía, que desciende, cubre el intestino grueso, ¿sí? Como que lo recubre y vuelve a caer como si fuera una cascada y recubre toda la cavidad abdominal. Ese sería el aumento mayor o epipelón mayor en algunos libros. Entonces, la unión del ligamento hepatogástrico, que es este que tenemos aquí, que viene del hígado y va al estómago, y la unión de otra pequeña parte del ligamento hepatodenal que va del hígado al duodeno, van a terminar formando una estructura que se llama aumento menor. ¿Sí? Ojo. El aumento menor está formado por el ligamento hepatogástrico y el hepatodenal. ¿Y por qué es importante este aumento? Porque a través de este aumento, ¿sí? Va a transcurrir esta estructura que ya comentamos, que se llama triada portal, ¿sí? Por eso es muy importante ese aumento, porque a través de esa estructura se distribuye en este caso la triada portal. Entonces, ¿qué impresiones o qué estructuras van a estar en relación, en base a las relaciones del hígado? Pues obviamente van a dejar unas impresiones, van a dejar unas huellas, unas cicatrices. Tenemos un área gástrica, vean cómo el ligamento triangular del lado izquierdo, un área gástrica, ¿sí? Un área gástrica, perdón, hace ratito comenté el riñón del lado izquierdo, no, acuérdense que no alcanza a llegar, no alcanza a cubrir, en pocas ocasiones alcanza a cubrir el lóbulo izquierdo al riñón, ¿no? Entonces, el del lado izquierdo está ubicado, está sentado un poquito a lo que es el estómago, por eso se deja esta pequeña impresión, ¿sí? Tiene una impresión pilórica, ¿sí? El píloro del estómago también deja una pequeña cicatriz. Obviamente la de la vesícula biliar, si sacamos la vesícula, pues va a quedar esa pequeña fosa o esa impresión de la vesícula. El colon, ¿sí? Va dejando ciertas impresiones en la cara visceral del hígado, ¿sí? El área renal, obviamente la del lado, ese es el lado derecho, ¿sí? Y si deja una impresión en el área renal, pues arriba del riñón está la glándula suprarrenal. Entonces, por eso hace referencia a que también deja una impresión la glándula suprarrenal, ¿no? Entonces, todos estos órganos, todas estas estructuras son las que van a dejar, estas estructuras son las que van a dejar impresiones, ¿sí? En el caso de la cara visceral. Cuando tenemos la oportunidad en el anfiteatro de ver el hígado, pues tratamos de identificar, ¿sí? Estas impresiones, ¿sí? Y esta H. Obviamente la H, vean, no tiene una forma así como tal como una H, pero vean, esta sería una línea sagital, esta sería otra fisura sagital y esta sería la fisura transversal. Y aquí vean cómo está la triada portal, ¿sí? Parte del hepato renal y perdón, del hepato gástrico, que es para formar el aumento menor, ¿sí? Y este sería el camino que pasa la vena cava inferior. Vean cómo la vena cava inferior solamente atraviesa el hígado. Hagan de cuenta que solamente se recarga en el hígado y lo pasa ya hacia la parte superior para irse directamente a la aurícula derecha. Y el vestigio del ligamento redondo. Los lóbulos, pues ya vimos que son dos lóbulos anatómicos divididos por el ligamento falciforme, derecho e izquierdo, y tiene obviamente en su cara visceral dos lóbulos accesorios, que sería el lóbulo caudado y el lóbulo cuadrado, ¿sí? Obviamente ya hemos hablado que dentro de la estructura del hígado, ¿sí? Tenemos dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, ¿sí? Pero es importante comentar que cada uno de los lóbulos hepáticos
tiene obviamente su propia irrigación, su propia inervación y su propio drenaje a través de la arteria hepática propia común, se hace derecha-izquierda, la vena porta, terminan a hacer vena porta hepática del lado derecho y del lado izquierdo, y obviamente su propio drenaje biliar. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, funcionalmente, ¿sí? Ya dijimos que anatómicamente tiene 2 lóbulos en su cara diafragmática, 4 lóbulos o 2 lóbulos más que son accesorios en su cara visceral. Eso sería anatómicamente hablando. Pero funcionalmente hablando, ¿sí? Funcionalmente hablando, el hígado puede estar dividido en 8 lóbulos, ¿sí? O sea, 8 segmentos o 8 partes. Quiere decir que cada una de las partes de estos 8 segmentos, cada segmento es como si fuera un pequeño hígado, ¿sí? Cada una de estos segmentos tiene su propia vena hepática, su propia arteria hepática, ¿sí? Y su propio conducto biliar. Entonces, la gran ventaja que tiene esto, vean cómo aquí la arteria portal, que cuando es, antes de que entre al hígado, se llama arteria portal, y en cuanto va entrando, se va dividiendo en cada uno de los 8 lóbulos, ¿sí? Y esto quiere decir que funcionalmente el hígado tiene la capacidad de que si hubiese una lesión en alguna parte del hígado, ¿sí? Vamos a suponer que se lesiona el segmento 2 por un cáncer o por una herida por proyectil de arma de fuego o un arma punzocortante o un traumatismo, se lesiona esta parte, ¿sí? Obviamente va a haber una hemorragia, ¿sí? Pero lo interesante de esto es que como cada uno de los segmentos tiene su propia funcionalidad, pues obviamente si esta zona muere o se tiene que eliminar y se quita, los otros 7 segmentos van a seguir funcionando de manera independiente. Entonces, esto hace que el hígado tenga cierta capacidad de regeneración, ¿sí? No quiere decir que el hígado lo van a quitar la mitad y a la vuelta de 6, 7 meses ya van a tener otra vez el hígado completo. O sea, no es que se regenere como tal la célula, no es que se vuelva a crecer el hígado y vuelva a estar como antes, ¿no? Sino que tiene esa capacidad de que si quedaron algunas células aquí vivas, pues van a seguirse nutriendo a través de estas estructuras de la vena, de la arteria, y entonces le van a dar funcionalidad y van a evitar que muera, ¿sí? Repito, si les quitan la mitad del hígado, ustedes van a quedarse con una mitad del hígado nada más. Pero, pues van a tener varios segmentos que van a estar funcionando, ¿sí? De manera independiente. O sea, eso es una gran ventaja desde el punto de vista fisiológico, ¿sí? Porque esto permite también, cuando hay una lesión en el hígado, que los que se dedican a entrar a la cavidad abdominal puedan resecar cierto espacio del hígado, lo puedan quitar y el hígado siga funcionando, ¿sí? Sí, esta es prácticamente es una subdivisión del hígado. Vean cómo se pintan con material de contraste, ¿sí? Y se diferencian los diferentes lóbulos que tiene en este caso, el hígado. Los segmentos, obviamente los segmentos van teniendo o les van dando un nombre de acuerdo a la posición, pero aquí lo más importante es conocer que son 8 segmentos. Obviamente, ojo, estos lóbulos no son visibles, o sea, no es que yo los pueda ver a simple vista y pueda dividir en 8 segmentos o en 8 subdivisiones. Es una división funcional que se da dentro del hígado cuando se va dividiendo la arteria, la vena hepática, ¿sí? Y cuando se van dividiendo los conductos biliares. Entonces, de ahí viene, obviamente, los vasos sanguíneos que le van a dar irrigación funcional al hígado. Al hígado le va a dar la irrigación funcional principalmente en la vena porta, que vamos a ver que lleva una sangre de alto contenido de oxígeno, a pesar de ser una vena, lleva alto contenido de oxígeno y es la que le va a llevar prácticamente toda la sangre de los nutrientes que se absorbieron en el intestino delgado, ¿sí? Van a llegar al sistema porta para que el hígado haga su trabajo como laboratorio del cuerpo, ¿sí? Y todos estos están irrigados por una arteria propia que se llama arteria hepática común. A medida que va introduciéndose el hígado, se va dividiendo en arteria hepática derecha, arteria hepática izquierda. Entonces, ¿quién le da el drenaje funcional al hígado? La vena porta. ¿Quién le da el drenaje o la irrigación anatómica al hígado? O sea, para que funcione,
Se la da la arteria hepática común y la vena hepática, ¿sí? Entonces, la vena porta es la que le da la funcionalidad, por eso se llama porta, porque aporta los nutrientes que van al hígado para que el hígado pueda realizar un trabajo de laboratorio. Drenaje linfático a través de nódulos linfáticos gástricos que van y drenan, inclusive prácticamente llegan hasta el mediastino, van los mismos ganglios o la misma plexo celíaco que se encuentra en el tronco celíaco, pues son los que van a dar también drenaje linfático a esta zona, ¿no? Hay en la zona de la vesícula que se llaman císticos, en la parte anterior del abdomen que se llaman frénicos, que son estos que están aquí, y pues los hepáticos que son los que transcurren a través de toda la arteria hepática común. La inervación, fibras simpáticas y fibras parasimpáticas, ¿sí? Del nervio vago es autónomo prácticamente, o sea, nosotros no podemos controlar la funcionalidad del hígado. No podemos decirle secreta más ácidos biliares, secreta menos, guarda más glucógeno, ¿sí? No podemos hacer eso porque es autónomo. Y obviamente una estructura muy importante para la funcionalidad del hígado, pues es la vesícula biliar. La vesícula biliar, ojo, es una bolsa que se encarga de almacenar los ácidos biliares, ¿sí? No se producen los ácidos biliares en la vesícula. Los ácidos biliares se producen en los hepatocitos, adentro del hígado se producen, se secretan a través de estos conductos y en la vesícula biliar se almacenan, ¿sí? Estos conductos biliares van del hígado al duodeno prácticamente. Sirven para almacenar la bilis que se produce en el hígado, ¿sí? Se almacenan aquí en la vesícula biliar y se concentran, y cuando nosotros ingerimos algo, se libera la colecistoquinina, se aplasta la vesícula y entonces la vesícula drena estos ácidos biliares, ¿sí? Y que se van a juntar con el conducto pancreático principal y entonces para drenar en la segunda porción del duodeno, que es algo que ya comentamos. Conducto biliar o colédoco, conducto pancreático principal, se juntan en la ámpula de váter y terminan en la segunda porción del duodeno. Esta es una microfotografía o imagen más bien de cómo están ubicados prácticamente lo que es el obulillo hepático, ¿sí? Tienen una vena central, que es esta que tenemos aquí, tienen una vena central y tienen diferentes sinusoides hepáticos, que son todas estas estructuras que tenemos aquí, se llaman sinusoides hepáticos. Tienen las placas de hepatocitos. Vean cómo se divide esta triada que entra, la tríada portal, que es la vena porta, la arteria hepática común, el conducto biliar, cómo se va subdividiendo, ¿sí? Hasta llegar a cada uno de los hepatocitos, ¿sí? Entonces, de los conductillos biliares pasa a conductos biliares interlobulares, que son estos que tenemos aquí en el centro, estos que están pintados como de verde, ¿sí? Pasa a los conductos hepáticos, luego pasa al conducto hepático común para drenar específicamente en este más grueso, ¿sí? Que tenemos acá arriba, que sería ya el conducto hepático común que va al cístico, que se forma aquí, conducto hepático común, se une al cístico para llegar al coledo. Acuérdense que cuando se produce la bilis en el hígado, se produce, y cuando no se necesita, de manera retrógrada se regresa a la vesícula biliar y se almacena ahí hasta que nosotros comemos un alimento rico en grasas. El colédoco, pues es prácticamente el tubo, el conducto que se forma de la unión del conducto cístico que viene de la vesícula y del conducto hepático común. Se forma este conducto que se llama colédoco, mide entre 5 y 15 centímetros de largo, de longitud, y va a terminar en la ampolla hepatopancreática junto con el conducto pancreático principal, para formar un esfínter que teníamos aquí, que ya habíamos comentado, que se llama esfínter de Oddi, que es el que está en la pura puntita de esta papila duodenal mayor. ¿Quién la irriga? La arteria cística, que viene de una arteria que se llama hepática común, ¿sí? Hay una partecita también de la arteria hepática propia que va a irrigar a la parte media del conducto, y otra parte, arteria pancreático-duodenal superior y posterior, superior-posterior, perdón, y la gastrodenal van a drenar un pequeño segmento también del conducto colédoco. Y las venas, pues son las pancreático-duodenal superior-posterior, y estas van a drenar en la vena porta. Prácticamente la mayoría de las venas que tiene el hígado y el duodeno
van a drenar su contenido en la vena porta. Acuérdense que tiene que ir al hígado. Y pues el nervio vago, la inervación del nervio vago, sistema nervioso autónomo, partes o raíces del plexo celíaco que le van a dar una ligera inervación a la parte posterior del colédoco. Una vesícula biliar, ¿cómo se observa? Una angiografía, ¿sí? O una colangiografía, ¿sí? De la vesícula biliar. Vean cómo se mete, ya lo hemos visto por ahí, se mete el material de contraste a través de la ámpula de Vater, ¿sí? Se mete el material de contraste y se pinta el conducto cístico, la vesícula, el conducto colédoco, el conducto hepático común, el hepático derecho y el hepático izquierdo, ¿sí? Esta se llama colangiografía retrógrada endoscópica, así se llama este procedimiento, ¿no? La vesícula tiene un fondo, tiene un cuerpo, tiene un cuello, tiene una valvulita aquí en forma de espiral, que se llama válvula de Heisner, que es la que evita que se regrese de manera importante, en este caso el contenido de los ácidos biliares. Puede contener hasta 50 mililitros, ¿sí? Y pues es la que se encarga de, ya hicimos, de almacenar y de concentrar, en este caso, los ácidos biliares. El conducto cístico, pues es va de la vesícula va de la vesícula hacia la unión con el hepático común para formar al conducto colédoco. Estas relaciones anatómicas son muy importantes porque desde el punto de vista quirúrgico, cuando hacen resección de la vesícula biliar, pues tienen que ligar esta partecita para poder quitar la vesícula, ¿sí? Y a veces llega a haber ocasiones en donde por accidentes quirúrgicos se llega a lesionar este conducto. Imagínense lo que pueda pasar si se llega a lesionar este conducto. Pues obviamente se corta toda la comunicación que hay entre el hígado y el intestino delgado, ¿sí? Entonces los ácidos biliares que se producen no llegarían para acá. Entonces tienen que entrar a reparar, ¿sí? Este pequeño conducto. La irrigación a través de la arteria cística, ya comentamos, y vena cística. Hay una zona importante que se llama triángulo cistohepático. El triángulo cistohepático es un espacio que hay entre el hígado, ¿sí? Entre la arteria hepática común y entre el conducto cístico. Y forman un triángulo, ¿sí? En su borde hacia arriba está la cara visceral del hígado, ¿sí? Hacia el lado izquierdo, que es está el conducto hepático común. Y hacia el lado derecho, ¿sí? Está el conducto cístico. Entonces, ¿qué pasa a través de este triángulo cistohepático? Bueno, a través de este triángulo cistohepático va a atravesar la arteria que se llama arteria cística. Entonces, cuando el cirujano entra a retirar la vesícula, tiene que hacer una disección en el triángulo cistohepático para poder encontrar la arteria cística, poder encontrar el conducto cístico, ¿sí? Y entonces poder ligarlos, ¿sí? Los liga y entonces poder proceder a quitar la vesícula biliar. Antes se conocía como triángulo de calor. Poco a poco se va utilizando más el término de cisto hepático, ¿sí? Este es el estudio que les decía, que es una colangiografía retrógrada endoscópica. Este es el tubo, el endoscopio. Entraron a través del recto, ¿sí? Llegan hasta la segunda porción del duodeno, ¿sí? Y dejan el material de contraste en la ámpula de Vater aquí y se pinta prácticamente. Bueno, perdón, en este caso no entraron por el recto, equivocación. Entraron por la boca, entran por la boca. Acuérdense que habíamos dicho que en la endoscopía pueden entrar y pueden llegar prácticamente hasta la segunda porción del duodeno. Por aquí entraron, introducen el catéter a través de la ámpula de Vater y se pinta, ¿sí? A esta se le llama colangiografía retrógrada endoscópica. Esta puede tener dos funciones. Una de ellas es diagnóstico, o sea, ver que no haya una obstrucción en alguno de los conductos. Y si hubiese una obstrucción, por ejemplo, que hubiera una piedrita que haya viajado de la vesícula hacia aquí, pues tienen que entrar a través del mismo endoscopio, abren el esfínter, lo rajan un poquito el esfínter y con una canastilla entran y sacan esa piedrita, ¿no? Entonces, también puede servir para tratamiento de este tipo de padecimientos, ¿no? No específica con la CEPRE, no quitan vesícula, ¿no? Es otro procedimiento. La palpación del borde inferior del hígado, vean, cuando hacemos una inspiración forzada, metemos las manos con una maniobra que se llama maniobra de Chaussat, ¿sí?
o de Lance, meter así la mano por el reborde costal, y cuando respira el paciente, baja el hígado y entonces el borde inferior toca con nosotros, con la mano. Ultrasonidos, ¿sí? El ultrasonido va a ser siempre un estudio de mayor accesibilidad y obviamente tanto económica como que es más fácil que tengan ultrasonidos en muchas partes para poder valorar la presencia o la ausencia de piedras o la consistencia en este caso del hígado. Las diferentes alteraciones que puede haber en los conductos biliares, ¿sí? Regularmente lo normal es así, ¿sí? Conducto cístico, conducto hepático común, pero a veces puede haber torceduras o torsiones, o inclusive puede haber que el conducto cístico no se una al conducto hepático común, ¿sí? Y van a formar un coledo el colédoco muy pequeñito porque casi termina en la ámpula de Vater. Son alteraciones anatómicas que se pueden presentar, pero que no afectan a la funcionalidad de la vesícula. Conductos hepáticos accesorios son varios, vean, pero la funcionalidad se sigue produciendo la bilis, se secreta y se produce, se almacena en la vesícula. Y una vesícula llena de piedras, pues se ve así, en un ultrasonido se observan estas piedras con cálculos biliares, ¿sí? Y eso condiciona un lodo biliar, una presencia de piedras, y obviamente se va inflamando y causa, obviamente, el dolor característico que ustedes ya han escuchado, que se llama cólico vesicular, ¿sí? Entonces, cuando hay esta alteración, pues obviamente tienen que entrar por la vesícula porque está causando una inflamación importante. ¿La vesícula es un órgano vital? No, porque si nos la quitan, podemos seguir viviendo con los ácidos biliares que se producen a través del hígado, ¿sí? Muy bien, chicos. Tenemos chance de 2 preguntas. Vamos a... Muy bien. Cortés. Juan. Adelante. Profesor, pues dijo que, por ejemplo, en la arteria portal, dijo que la arteria hepática común es la que entraba ahí, ¿no? Como en la arteria portal, aparte de los otros dos conductos. Sí, Este, la arteria hepática común es la misma que la arteria hepática propia, o son diferentes. sí, es lo mismo. Arteria hepática propia o arteria hepática común es lo mismo. Es un término nada más ahí que cambian el término, pero es lo Ah, mismo. ok. Sale, vale. Maldonado. Buenos días, profesor. Buenos días. En el caso de los trasplantes de hígado, se donaría uno de los 8 lóbulos. Fíjate que regularmente es difícil porque no hay una división, o sea, cuando un cirujano hace una resección del hígado por alguna lesión, obviamente no es que quite específicamente el segmento o la subdivisión número 2. O sea, en el corte que él hace, porque él va viendo hasta dónde está la lesión, hace un corte y es muy difícil que digas, resequé específicamente el segmento 2. No, porque no hay una división como tal. O sea, es una sola estructura. Entonces, siempre que quitan una zona, pues se llevan una parte del segmento 6, del segmento 7. O sea, es difícil hacer una división como tal. En el trasplante de hígado, regularmente es todo, es completo, ¿sí? Porque si esta persona ocupa un trasplante de hígado, es porque ya ninguno de sus segmentos está funcionando. Entonces, acuérdate que tú puedes vivir, inclusive con 1 o 2 segmentos, puedes sobrevivir. Pero si ya meritas un trasplante de hígado, es porque ya tienes una cirrosis hepática o un cáncer hepático o una lesión importante en el hígado. Y entonces ahí lo que hacen es que haz de cuenta que todas las estructuras que entran y salen al hígado, las cortan, quitan el hígado, meten el hígado nuevo y otra vez a anastomosar, o sea, a pegar todos esos conductos que cortaron. Pero un segmento es difícil porque no hay una división anatómica como tal, pues. Entonces no es factible un segmento. Es más fácil que te lesiones un segmento y que sigas viviendo con esa lesión o que se mejore esa lesión, obviamente, y que sigas viviendo con los otros 7, ¿no? No pasa nada. Pero un segmento no se puede trasplantar como tal, ¿no? Por Aquí esa en situación. México no se practica. Mande. Aquí en México no se... Sí, sí, claro que Sí. sí se hace, claro. Obviamente regularmente son en institutos,
o sea, se va más hacia la zona central, hacia Ciudad de México, o sea, donde hay institutos de alta especialidad, es donde se hace, sí se hacen trasplantes, ¿cómo no? O sea, prácticamente en México se hacen trasplantes de la mayoría de los órganos. No quiere decir que aquí en Culiacán se hagan todos, ¿no? Pero sí se hacen la mayoría y aquí se han hecho trasplantes de hígados, ¿no? No con tanta frecuencia como se pueden hacer a lo mejor en la zona central o en hospitales de alta especialidad, pero sí se han hecho también, ¿no? O sea, sí se Gracias. hace. Muy bien. Galicia, última pregunta, chicos. Buenos días, profesor. Preguntarle sobre la alimentación, ¿qué fomenta la formación de piedras en la vesícula? Y otra cosa, profe, nos pasaron ya el calendario de exámenes, tenemos el día Sí. 17 con usted. Ajá. ¿Hasta qué tema abarcaría? Hasta donde se llegue el día viernes próximo. Ok. O sea, la semana que entra, pues. Ah, Todavía la semana que entra vamos a tener actividad y hasta ahí va a llegar. Entonces, la vesícula o la producción de litos en la vesícula, pues son muchos los factores que influyen. Obviamente, los antecedentes heredofamiliares es un factor importante. Es más común ver en mujeres, bueno, es más común ver, perdón, o sea, es más común en mujeres, es más común verlo en personas que sus familiares tuvieron, mamá o papá, que tuvieron antecedentes heredofamiliares. Hay diferentes tipos, obviamente, de alimentaciones, ¿no? Por ahí se dice, o sea, no hay nada escrito como tal o que te diga, es que si comes carne de puerco te va a producir piedras. Si comes pura carne de res te va a producir piedras. Si comes puro pollo te va a producir piedra, ¿no? Entonces, en realidad no hay a ciencia cierta un alimento que te digan, ¿sabes qué? Te restringimos que comas este alimento porque hay una sobreproducción de ácido, de litos, ¿no? Lo que sí se sabe es que la poca ingesta de líquidos, el acúmulo de sales minerales, porque la mayoría son la consistencia de estos litos, pues algunos son de ellos son de calcio, de magnesio. Entonces, a veces la producción o el exceso de estos electrolitos puede condicionar la presencia de litos. Es común, o sea, la obesidad, por ejemplo, es más común que una alimentación. O sea, si tú comes alto contenido graso, tienes que estar obeso y la obesidad está muy relacionada con la producción de cálculos biliares o de piedras en la vesícula en un momento dado, ¿no? No hay, hasta cierto punto yo no conozco un alimento como tal, ¿sí? Que te digan, si comes esto te va a producir piedras en la vesícula, ¿no? Porque cualquiera podemos estar predispuestos a tener un problema de vesícula. Obviamente, mientras más comas ingesta de grasas, ¿sí? Esa vesícula se va a estar contrayendo más veces y va a estar funcionando más. Y en teoría va a estar circulando más esos ácidos biliares y van a tender a acumularse menos en la vesícula. Imagínate un vegetariano que casi no come ácidos grasos, que no come grasas por su tendencia a no comer proteínas o grasas o como ustedes quieran llamarlo, pues esa vesícula pasa mucho tiempo solita y no funciona. Entonces eso condiciona a una éstasis de lodo biliar, o sea, se va juntando el lodo porque no se mueve y a lo mejor a largo plazo puede condicionar a la presencia de litos y de dolores vesiculares, ¿no? Entonces, mientras más se esté usando, se están limpiando esos conductos y tienden tener sedimentos. a no congestionar la vía biliar, ¿no? Esa puede ser una causa, ¿no? ¿Sale, Gracias, vale? profesor. Muy bien, chicos. Nos vemos el día de mañana. Mañana vamos a concluir con lo que es arterias y venas del mesenterio y vena portal. Es un tema relativamente corto. Igual va a haber chance más de algunas dudas o algo. Si tiene alguna duda por ahí, anótenla para mañana con mucho gusto la comentamos, ¿no? Que tengan buen día. Cuídense mucho, ¿no?
Bien, jóvenes, buenos días a todos. Vamos a continuar con otro tema, con otro tejido que pues también es interesante. Es pues aparentemente sencillo. Siempre digo que está sencillo el tejido conectivo, pero pues igual tiene su chiste, tiene sus complicaciones. Y bueno, vamos a tratar de hablarlo tranquilamente con ese tema, ¿no? Ya, bueno, ahí Silva, dígame Silva, ¿quiere hacer una pregunta? Ok, muy bien. Vamos a continuar entonces con lo que es tejido conectivo. Déjenme, puedes poner la pantalla. Ok. Bien, puse ahí los temas que vamos a ver de tejido conectivo para que se vayan empapando un poquito en relación a lo que vamos a ver, ¿no? Obviamente vamos a ver todo lo que es tejido conectivo, ¿sí? Vamos a ver